Qué bello testimonio el de ambos, el de ser usados por Dios. Y coincidentemente, aunque sabemos que en la vida de los creyentes no hay conciencia, Dios está obrando y moviendo las circunstancias inclusive. Hoy día vamos a hablar sobre la palabra de Dios y la importancia de que sea el centro de la vida de cada uno de nosotros. Y escuchaba al pastor Pani esa etapa en la que él podía leer la Biblia, podía estar participando de los cultos dominicales, pero aún la palabra no lo había golpeado, confrontado. Y creo que es eso lo que nosotros necesitamos de la palabra de Dios, tenerla tan cerca de nosotros, hacerla tan central en nuestra vida, que pase eso, que Dios empiece a actuar en medio de nuestra cercanía, de nuestro anhelo de tener la palabra de Dios. Y cuando preparaba esta prédica, recordaba la conversación con algunos hermanos hace algunos años y salía esa frase que dice, hay que volver a lo básico al principio, hay que volver a la Biblia. Y decíamos esto porque a veces las reuniones se desarrollaban en base a libros, por supuesto con textos bíblicos de por medio, pero conversamos y decíamos, ¿sabes qué? Creo que hay que ir a lo simple, que Dios use lo que siempre ha usado, su palabra. Y es algo que nos movió precisamente al pastor Ramiro y a mí hace un año, un poquito más quizá, a empezar ese estudio como iglesia de Romanos. Volver a eso, a lo básico, a la palabra de Dios, a eso que es lo que puede obrar en nuestra vida como creyentes. Y hoy les lanzo una pregunta y les voy a dar 3 razones para responder a esa pregunta. La pregunta es, ¿por qué tener como centro de mi vida la palabra de Dios? ¿Por qué tener como centro de mi vida la palabra de Dios? Y les voy a dar 3 razones, 3 motivos para que hagamos de la palabra de Dios el centro en nuestra vida. Vamos a tocar el texto de 2 Timoteo 3, 14 al 17, pero antes les ruego que me acompañen en oración, ¿sí? Amado Señor, cuán bueno eres tú, Señor. Tú siempre estás obrando para el bien de tu pueblo, guiándonos, Señor, por medio de tu palabra, despertándonos del sueño, Señor, para que seamos siervos fieles, dedicados, transformados por ti. Hoy te rogamos porque tú hagas viva tu palabra en nosotros, Señor. Sabemos que es viva y eficaz, que rompe cualquier resistencia. Padre, te pedimos que rompas esa resistencia que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder, Señor, hacer lo que tu palabra nos dice. Y Padre, aquellos que no te conocen y pueden estar acompañándonos, obra tú, Señor, también con esa fuerza maravillosa, con ese amor inconmensurable, Señor, que transforma corazones. Como escuchábamos al pastor Pani, Señor, llega el momento en que tú, con tu palabra, cambias nuestro corazón, Señor, y nos revela quiénes somos. Oramos por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, primero, nosotros podemos y sabemos como creyentes la necesidad que tenemos de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es algo que lo sabemos, no hay mucho que pensar en eso. Pero también sabemos que el mundo necesita de la palabra de Dios. Romanos 10, 17 nos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos el mundo, cuando vemos las circunstancias de la vida, hace poco veíamos un video en Ecuador, unos delincuentes ingresando a una casa televisora y amenazándolos de muerte y muertes sucesivas en medio de la ciudad. Vemos eso en nuestro país también, ¿no es cierto? Asaltos, violaciones, el crimen organizado tomando el poder de la sociedad. Y cuando vemos eso, creo que nos llama a pensar cuánta necesidad hay de que la palabra de Dios le llegue a estas personas. Cuánta necesidad. Y vemos qué tipo de gente es lo que vemos. Vemos personas egoístas, personas que anhelan tener dinero. El mismo pastor Pani, voy a usarlo de repente muchas veces al pastor Pani, porque en medio de su reflexión nos ha hecho ver situaciones que son propias del ser humano, ¿no? Antes de conocer a Cristo. Uno está pensando en el dinero, en cuánto voy a ganar, en qué voy a tener. Está pensando en aquello que va a cubrir las apariencias y qué es lo que la gente va a ver. Vemos gente que se maltrata, se insulta, se golpea. Vemos la maldad
y el descontrol en la vida de las personas. Y es algo que está, que lo vemos en los diarios, que lo vemos en los noticieros, que lo vemos día a día. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿Es eso lo que vemos? ¿Vemos eso? ¿Cierto que sí? Vemos un mundo afectado por la maldad. Pero yo quiero ahora llevarlos, antes de entrar a los primeros versos de este pasaje que vamos a estudiar, llevarlos al principio de este texto. 2 Timoteo 1, van a ver 2 Timoteo 1, y dice el título que le ponen en la Biblia, dice los últimos días. Y voy a usar la palabra de Dios para todos, la versión de la palabra de Dios para todos. Dice así: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. Le está hablando Pablo a Timoteo. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no harán ni las gracias y serán mundanos, no sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará a los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Estas palabras que vienen antes de lo que vamos a estudiar son palabras que Pablo le lanza a Timoteo respecto a la situación que se vendría. El detalle es que esa situación ya es nuestra situación. Probablemente ha avanzado en el tiempo y siempre ha habido maldad, pero nosotros, si vemos simplemente los noticieros, si vemos los diarios, si salimos a la calle, vemos esta advertencia de Pablo a Timoteo cumplida en la realidad. Ya están los malos tiempos, ya están los tiempos difíciles. Y Pablo le dice a Timoteo, esto va a llegar, pero Timoteo, tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar preparado. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿preparado con qué? Por supuesto, la respuesta, la vamos a ver adelante, es con la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, vienen tiempos difíciles y tú tienes que estar preparado con la palabra de Dios. Vienen momentos en que tú vas a ser influenciado por el mundo, en que tú vas a encontrar personas que te van a querer cambiar tu forma de pensar. Personas que quizá intenten derrotarte en tu fe, en tu camino correcto, conforme a la palabra de Dios. Y tú tienes que estar preparado. Pero no preparado con tus fuerzas, no preparado con tus capacidades, no preparado con tu dinero, preparado con la palabra de Dios. Y precisamente de esto vamos a hablar, de por qué entonces debo poner en el centro de mi vida la palabra de Dios. ¿De qué forma pongo la palabra de Dios en el centro de mi vida? Pero antes de continuar, quiero aclarar una frase que estoy usando, que es poner en el centro de nuestra vida la palabra de Dios. A veces nosotros podemos pensar que poner en el centro de la vida la palabra de Dios puede significar tener la Biblia en mi mano o llevarla bajo el brazo. Aún podemos pensar que poner en el centro de mi vida se trata de memorizarme versos de la palabra de Dios. Y nada de eso está mal. No es que el creyente no tenga que tener su Biblia a la mano, no es que no deba memorizar la palabra de Dios. Pero se trata mucho más de eso. Poner en el centro de la vida de una persona, de un creyente, la palabra de Dios significa que tome el control de mi vida. Vamos a poner un ejemplo. Los que somos casados, hemos sido casados, los jóvenes que ya están por casarse, de novios, deben recordar esta situación. Conocieron a la señorita, o él los conoció a ustedes, y lo que nosotros hicimos, ¿qué fue? Pusimos en el centro de nuestra vida a esa mujer. Yo cuando conocí a mi esposa, mi esposa era el centro de mi vida. Todo estaba alrededor de ella. Entonces yo quería ir a comer algo, pero ella me decía, no, prefiero pollo. Y yo quería, no sé, frijoles. Ya saben que me gustan los frijoles. Pero yo iba a comer pollo. Y estaba feliz comiendo pollo con ella. Y estaba feliz cuando yo menguaba y prefería ir a una película romántica que a una de acción. Porque ella era el centro de mi vida. Y eso pasa cuando ponemos a alguien en el centro de nuestra vida. O los chicos. Los chicos ahora tienen juegos por internet.
Se conectan estos videojuegos, ya no salen a comer, ya no salen a jugar, ya no salen nada, pero están pegados ahí en el juego. ¿Qué ha pasado? Han puesto en el centro de su vida ese juego. Y entonces ya no importa compartir la cena o el almuerzo con mi familia, sino que prefiero llevar mi plato al cuarto y estar con mi control jugando este juego. Y lo que ha pasado es que han puesto en el centro de su vida ese juego. Todo gira alrededor de eso. Todo lo demás no importa. Entonces, usando estos ejemplos, cuando yo pongo en el centro de mi vida la Biblia, implica de que todo esté alrededor de eso. Y ya mis preferencias, mis deseos, están sujetos a lo que la palabra de Dios me dice. Y yo anhelo esos tiempos ahí. Como anhelaba el tiempo con mi esposa, anhelo el tiempo con la palabra de Dios. Y me dejo influenciar por la palabra de Dios. Y es más importante que otras cosas la palabra de Dios. Entonces, si yo voy a poner al centro de mi vida, implica que yo voy a subordinar mi vida, voy a depender de la palabra de Dios y voy a guiar todas mis decisiones en base a la palabra de Dios. Entonces, la primera razón, les voy a compartir, la primera razón para poner en el centro de mi vida la palabra de Dios es porque la palabra de Dios es el medio para mantenerme firme en la fe. Es el medio para mantenerme firme en la fe. Vamos a leer versos 14 y 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice que se mantenga, que persevere en lo que ha aprendido. ¿Qué es lo que ha aprendido? Ahí está haciendo una referencia a la propia influencia de Pablo en la vida de Timoteo, que es un discípulo de él, y Pablo lo ha edificado, lo ha guiado con la palabra de Dios. Pero también si recordamos, en 2 Timoteo 1:5, vemos que su abuela Loida y su madre Eunice han sido las que le han transmitido en su niñez la palabra de Dios. Y Pablo les dice, ahí es donde debes mantenerte, persiste, mantente, esfuérzate en mantenerte en la palabra de Dios. Y quiero que notemos un detalle importante. Pablo le está escribiendo ¿a quién? A Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Timoteo no es un discípulo pequeño, en el mal sentido del uso de la palabra, no es alguien que está empezando en la fe. Timoteo ha sido comisionado por Pablo para ser un líder en las iglesias, para ser un pastor en las iglesias, pero a pesar de ello, él está diciendo, tú tienes que darle una posición primordial a la palabra de Dios en tu vida. A pesar de la posición que tengas, a pesar de las capacidades que Dios te haya dado, de los dones que te haya dado, tú tienes que estar preparado y fortalecido en la palabra de Dios para los tiempos que se vienen. Pablo le dice, es necesario que te mantengas firme en la palabra de Dios. No es algo solamente para los conversos. A veces nos podemos decir, ok, alguien conoce al Señor Jesús y nosotros debemos llevarlo a madurez. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y eso es excelente. Pero cada uno de nosotros, aquí en la iglesia, necesita de la palabra de Dios. Necesita que la palabra de Dios nos esté fortaleciendo en nuestra fe. Porque nadie es inmune a los momentos difíciles, a una enfermedad, a la maldad que hay en la calle, a la influencia que se da aún en los medios teológicos, ¿no es cierto? Te vienen ideas locas y si tú no estás firme en la palabra de Dios, nos podemos ir a la iglesia de los mormones, que también hablan de Jesús. Pero si yo estoy firme en la palabra de Dios, voy a mantenerme en mi fe. El verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo ya era salvo, era creyente. Sin embargo, Pablo le está diciendo que es la palabra de Dios la que puede darle la sabiduría necesaria para la salvación. Por supuesto, no está hablando de ese momento único en la vida del creyente en que conocemos a Jesús, entendemos de nuestro pecado, de nuestra maldad, y al reconocer eso y arrepentirnos, decimos, Jesús, tú eres mi Salvador. No puedo resolver este problema con Dios, con el Padre Todopoderoso. Tú eres el medio, Jesús es el medio para salvarme.
para tener esa vida eterna, para que sea transformado también por su palabra. Ese momento ya pasó en la vida de Timoteo. Sin embargo, la idea que está transmitiendo aquí Pablo es la de ese proceso en la que nos encontramos todos los creyentes. Ese proceso en que ya somos salvos, pero hay un proceso de santificación que sostiene, fortalece nuestra salvación. No depende de eso nuestra salvación, pero ese es el proceso que se da en la vida del creyente. Y la palabra de Dios es ese vehículo, ese medio que nos lleva a Cristo, a considerar la obra de Cristo cada día en nosotros, a poder dejarnos transformar por su palabra. ¿Qué significa entonces esto? Si nosotros somos creyentes, el poner la palabra de Dios en el centro de nuestra vida va a permitir que nos recarguemos con la sabiduría de Dios. Va a permitir que crezcamos a la imagen de Jesús. Va a permitir que seamos firmes en nuestra fe, que nos reenfoquemos en nuestra situación de ciudadanos celestiales. Nosotros ya no somos de este mundo. ¿Y cómo recuerdo eso yo? Cada día cuando veo la palabra de Dios, Él me recuerda quién soy yo. Me recuerda el privilegio, la gracia de Dios que me ha puesto en una posición que no merezco. Pero también me recuerda la responsabilidad que tengo como hijo de Dios para buscar hacer la voluntad de Dios en mi vida y en la vida de las personas que me rodean. Es entonces el poner en el centro de mi vida una de las cosas más importantes para el creyente. No somos ya de este mundo y debemos reforzar ese conocimiento que tenemos de quiénes somos en Cristo Jesús. El hecho de mantenernos en la palabra de Dios implica también buscar el crecimiento. No importa la etapa de crecimiento en la que nos encontremos como creyentes, lo que importa es que nosotros debemos sostenernos en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es el medio para mantenernos firmes en la fe. Y tenemos que notar que mantenernos firmes no es algo estático. Pablo le está diciendo a un hombre que está establecido en la fe, que es un pastor, un líder, y le dice, tú tienes que seguir creciendo, avanzando en tu salvación, y eso lo puedes hacer solamente si la palabra de Dios es central en tu vida, si tú dependes de la palabra de Dios, si es lo que te motiva a seguir adelante, si es el centro de tu vida, si ya cualquier decisión está ligada a la palabra de Dios. Verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese texto es muy conocido, pero quiero aclarar dos temas ahí rápidamente. Uno es a qué se refiere con toda la Escritura y lo segundo es qué significa inspirada por Dios. Vamos a 1 Timoteo 5:18 porque hay que probarlo con la palabra de Dios. Yo les puedo decir y tengo la seguridad de que a qué se refiere toda la Escritura. Se refiere al Antiguo Testamento y se refiere al Nuevo Testamento, a todo el canon. Pero es la palabra la que nos va a poder ayudar a entender esto con claridad. Dice 1 Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, la Escritura dice, o sea, la palabra de Dios dice. Y cuando nosotros analizamos esos textos, lo pueden ver en la pantalla, Pablo está usando un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 25:4, y está usando otro texto de Lucas 17, que habla del digno es el obrero de su salario. Y él dice, toda la Escritura dice, ¿correcto? Le puedo compartir después, hermana, el PowerPoint para que lo use. Él está diciendo, toda la Escritura, es decir, este pasaje que es del Antiguo Testamento y este pasaje que es del Nuevo, la Escritura dice esto. Pues Pablo está reconociendo la autoridad que hay de ambos testamentos, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de toda la Escritura, entonces está hablando del Nuevo y del Antiguo Testamento. Pero también podemos encontrar en 2 de Pedro 3:15-16. Dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas.
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero le escribe esta carta y le está dando la autoridad a las cartas que ha escrito Pablo. Le dice, Pablo ha escrito varias cartas, hablando de varios temas, pero le dice, como también las otras escrituras. Es decir, las cartas de Pablo son parte de las escrituras. Porque si hablo de las cartas de Pablo y después digo, como las otras, estoy poniendo en el mismo lugar a las cartas de Pablo con cualquier otro texto que sea escritura. Por último, 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo mismo está diciéndole a los corintios que él no es el autor de lo que está escrito ahí. Es un escriba. Él es portador del mensaje de Dios y Dios está usándolo a él al poner esas palabras ahí. Lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, está hablando Pablo, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo nuevamente ratificando que sus palabras no son sus palabras. Él es un escriba, un mensajero que está derramando el mensaje de Dios en papel. Entonces, por esa parte, hay muchos más textos, pero no quiero alargarlo. Esos textos nos ratifican que cuando hablan de toda la Escritura, está hablando tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Todo el canon, como lo conocemos ahora. Y ya cerrado en ese momento, ya no hay más cartas, ¿no? No va a aparecer el pastor César Malpartí y decir, el Señor me ha hablado y tengo la carta a los del buen pastor. No existe eso. Ya el canon está cerrado, tenemos todo lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Segundo, ¿qué significa inspirada por Dios? Voy a usar solamente un texto. Dice 2 de Pedro 1, 20 al 21. Entendiendo eso, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En la obra de Dios, al momento de plasmarse su palabra, Él usa el Espíritu Santo guiando a los que escriben. Durante miles de años, Dios ha usado a personas de diferentes capacidades, a veces con puestos altos como reyes o a veces simplemente pescadores, y Él ha transmitido su verdad guiando a las personas por medio del Espíritu Santo. Hombres usando palabras humanas, características propias de la persona, en entornos culturales diferentes, pero todos centrados en lo que Dios quiso decir en ese momento. Dios es el autor de la Biblia. El texto bíblico no se originó en la mente de las personas. Es Dios hablando a través de seres humanos imperfectos y estableciendo la palabra perfecta, la que transforma, la que cambia, la que hace eso que ningún libro puede hacer en las personas. Podemos comprar un libro sobre actitud positiva y leerlo y duraremos 1 año, 2 años y al tercer año se nos acabaron las pilas y necesitaremos otro libro más. Pero si nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, como lo comentaba el pastor Pani, te golpea, te transforma, rompe tu resistencia y te muestra quién eres. Es increíble que la Biblia muestre con tanta veracidad las formas de las personas. No es un libro que abre cosas lindas nomás. No es un libro promocional donde todos son buenos y todos son perfectos. Es un libro donde Dios ha demostrado su obrar en medio de la imperfección de los seres humanos.
la transformación de corazones, de vidas, de personas malvadas. Pablo es el primer ejemplo. El perseguidor de la iglesia, el asesino en el apóstol Pablo. De Saulo a Pablo. Eso no lo hace un libro. Eso lo hace la palabra de Dios. Y por eso podemos estar también seguros que es inspirada por Dios. Porque son las palabras de Dios hablándole a los corazones de la gente, transformando personas. Y el hecho de que sea divina la palabra de Dios, que la Biblia sea divina, implica que esa es la fuente para el creyente para ser transformado, para que cambie nuestras vidas. Y esa es la segunda razón que les doy para que la Biblia sea el centro de nuestra vida. Es el medio para ser transformados. Dice este pasaje, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La palabra de Dios hace eso. Pero nosotros necesitamos tenerla cerca, amarla, buscarla, meditarla. La palabra de Dios nos da dirección en medio de las circunstancias, en medio de nuestras formas de vivir. Cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos acá, en la palabra de Dios, cómo hacerlo. Quiero corregir a mi hijo adecuadamente, la palabra de Dios me enseña. Quiero saber cómo hacer mis negocios, la palabra de Dios me enseña. Tengo todo lo necesario en la palabra de Dios para que yo pueda cambiar. Él pone lo correcto en mi corazón, Él corrige lo malo. Pero el hecho de que yo pueda ser enseñado por la palabra de Dios implica también que yo soy capacitado por la palabra de Dios para enseñar a otros. A mis hijos, a mi hija no ha venido hoy día. Pero yo, a pesar de la edad que ella tiene, porque no es una niña ya, tiene 27 años, ya se debería casar y dejarme tranquilo. Pero ella tiene 27 años y a veces conversamos y yo le digo, hija, pero mira, la palabra de Dios dice esto. Y en algunos momentos dice, papá, no, hija, yo te tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Tu decisión, es personal. Tú eres una persona adulta. Pero increíblemente, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre obra en las personas. Y cuando yo tengo que educar a mi hijo, cuando yo tengo que ayudar a un hermano, cuando veo algo incorrecto en la vida de un hermano, lo puedo ayudar si tengo la palabra de Dios como centro en mi vida. Si no, probablemente les dé mis opiniones. Y sinceramente mis opiniones no son buenas. Las opiniones del Señor son las buenas. Pero también me permite ver lo malo en mí. Dice redarguir. La palabra de Dios me confronta. Me muestra lo que está malo en mí. Me muestra también lo que está bueno. Pero lo más difícil para uno es ver lo malo. Y la palabra de Dios tiene ese poder único de hacerme ver qué tan malo soy. ¿En qué estoy equivocado? ¿Qué pienso que estoy pasando bien con los hermanos o con las personas, pero yo sé que está mal? Y el Señor me dice, yo sé también que tú estás mal. Pero no solamente nos deja en decirnos que está mal, sino que la palabra dice que nos corrige, es útil para corregirnos. Entonces, cuando yo veo, ok, Señor, en esto estoy mal. Y la palabra de Dios también me da el mensaje, ok, este es el paso que tienes que dar. Tienes que dejar esto o tienes que empezar a hacer esto. No solamente me dice, eres malo, ya sé que soy malo. ¿Y ahora qué hago? Le digo a Dios. Y Dios me dice, con su palabra, haz esto. Deja de odiar, perdona. No, pero me ha hecho tanto mal. Señor, encárgate tú de él o de ella. No, y el Señor me dice a mí, perdona a tus enemigos, César. No me dice solamente que debo amar a mis enemigos, mostrándome que estoy mal yo, odiándolos, sino que me dice, ámalos y te digo cómo tienes que amarlos. Ora por ellos, pide por ellos, ayúdalos, dale de tus cosas, pero Señor, a mis enemigos, sí, a ellos debes darle el amor que tú has recibido de Cristo. Por último, la Biblia también es aquella que nos entrena, que nos instruye, quien nos prepara para enfrentar las pruebas y tener éxito. Pablo le ha dicho a Timoteo, se vienen tiempos difíciles,
tienes que estar preparado. Y en medio de esos tiempos difíciles que implican influencia mundana, nosotros somos del cielo, pero estamos aquí, ¿no? Y aquí donde estamos hay influencias malas. Vemos la televisión, vemos una película, vemos los comentarios de las personas y vemos que no es lo que el Señor nos enseña. Hay que ser tolerantes. Y la tolerancia se aplica para lo malo, ¿no? Permite que todos sean malos. Permite que cada uno haga lo que quiera. No le digas que está mal. Pero la palabra nos dice que nosotros debemos confrontar. Y nuestro llamado como creyentes es a decirle, con amor, por supuesto, estás mal, estás pecando, no es lo que le agrada a Dios. No es odiar a la persona, es decirle la verdad, con amor. Y entonces, para eso necesitamos que la palabra de Dios esté en el medio de nuestra vida. Es la palabra la que me va a ayudar a quebrantar mi orgullo, aquel orgullo que me dice que estoy bien, que no pasa nada, que todo en mi vida como creyente está bien. Nuevamente regreso al pastor Pani. Había vivido una vida de creyente, venía los domingos a la iglesia, leía la Biblia, oraba y no era creyente. Y a veces la palabra es eso, ¿no? Dice, tu vida religiosa no es una vida de creyente. Una vida mediocre como creyente no es la vida del creyente. Y solamente nos podemos dar cuenta cuando vamos a la palabra de Dios. Porque yo les aseguro, hermanos, que ustedes me pueden ver a mí en una actitud como la que hablamos, de una religiosidad, de una vida mediocre como creyente, me van a hablar. Y no digo que se callen si ven eso. Me van a hablar y probablemente cierre mis oídos y mi corazón a lo que ustedes me digan. No les digo que no lo hagan. Tenemos la obligación de decirle al hermano si está mal. Pero ¿qué va a pasar? Probablemente mi orgullo, ese orgullo que aún guardo, va a evitar de que yo cambie. Pero si yo estoy con la palabra de Dios, lo que va a hacer Dios es, ¿escuchaste lo que dijo tu hermano? Aquí está, en la palabra de Dios. Cambia, César. Y yo no le voy a poder decir no a Dios, aunque le puedo decir a mis hermanos que no. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres ser transformado a la imagen de Jesús? Aférrate a la palabra de Dios. Haz el centro de tu vida la palabra de Dios. No que sea un mini devocional. No que leamos solamente la Meditemos en la palabra. Involucrémonos en los estudios. Vamos a empezar un estudio a partir de marzo en el Evangelio de Juan. Determinemos tiempo, o sea, seamos intencionales en que sea el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida, como que la Biblia sea el centro de nuestra vida, no significa solamente que escuche un montón de videos o de prédicas, lo cual está bien. Pero nosotros debemos ir a la palabra de Dios siempre. El predicador D.L. Moody dijo sobre la Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. La Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Pongamos en el centro de nuestra vida a la Biblia, porque es el medio que nos va a permitir ser transformados por Dios. Por último, es el medio para ser maduros y ser usados por Dios. Dice el texto en 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quizás sea el anhelo más grande de un creyente, ¿no? El de ser maduro en la fe y ser usado por Dios. Ahí dice que el hombre de Dios sea perfecto. Y habla específicamente, no de la perfección que no vamos a tener hasta que lleguemos a la presencia de Dios, sino ese estado de madurez, de firmeza en la fe. ¿Producto de qué? De estar centrados en la palabra de Dios.
Si tú quieres ser maduro, pégate a la palabra de Dios. Busca al Señor. Todos debemos estar preparados para ser usados por Dios. Pero eso significa que nosotros debemos estar imbuidos, influenciados, persuadidos por la palabra de Dios. Porque si es así, entonces nosotros vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a saber cuáles son los propósitos de Dios. ¿Se han preguntado ustedes cuál es el propósito de Dios para su vida? Yo estoy seguro que el propósito de Dios para su vida no es que usted venga todos los domingos y se quede sentado ahí. No, no es. Dios tiene un propósito. ¿Quiere usted encontrar el propósito de su vida? Lea la palabra de Dios. Ore y pídale, Señor, dime, ¿para qué estoy acá? No soy para calentar un asiento. No soy para cumplir un rito. Estoy para ser usado por ti. Recuerden que la palabra de Dios nos dice que ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos ¿de quién? ¿De quién? Del Señor. Y si esclavos, siervos. Y los siervos sirven. Y solamente podemos servir al Señor en su iglesia y donde Él nos quiera poner si sabemos para qué nos quiere. Y la palabra de Dios es la que nos va a dar ese propósito. La palabra de Dios es la que nos va a poder llevar a esa madurez, pero también nos va a guiar a ser usados en su obra. ¿Estamos preparados? Preparados para las buenas obras que menciona ahí. Preparados para toda buena obra. Ya hay una obra para cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito y determinado. Ok, César, esta es tu chamba. Nada más. Pero Señor, yo quiero hacer más cosas espectaculares. No, esto. Barre la iglesia. Llévale este folleto a esta persona. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermano, hermana, ¿quiere ser usado usted por Dios? Pégase a la palabra de Dios, busque la dirección de Dios, escuche la voz de Dios en su palabra. Probablemente no tengamos una respuesta si no tenemos una conexión con la voluntad de Dios. Y eso solamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Estamos listos, preparados para ser usados por Dios? ¿Es nuestro deseo, nuestro anhelo ser usados por Dios? Creo que todos anhelamos eso, ¿no? En la medida que Dios quiera, Dios nos pueda usar. Esas tres razones, las van a ver en la pantalla, están ahí, son las que deben movernos para asentarnos en la palabra de Dios, para sustentarnos en la palabra de Dios. De hecho, cuando nosotros como pastores predicamos preocupados porque es la palabra de Dios que vamos a dar. Y anhelamos que Dios haga su obra por medio de la palabra de Dios. Somos incapaces, somos inútiles, pero algo que no es inútil es la palabra de Dios. Puedo no hablar bien, puedo equivocarme, pero la palabra de Dios es eficaz. Quiero animarlos, hermanos, esta mañana a hacer esto, empezar este año con esta centralidad de la palabra de Dios en sus vidas. Que en verdad la palabra de Dios tome el control de sus vidas, que ustedes busquen en la palabra de Dios, que se preocupen por estudiar, que se preocupen por meditar la palabra. Yo sé que nos cuesta, yo trabajo también, estoy de las 7 de la mañana hasta a veces 6 de la tarde en el trabajo, de ahí salgo, y sé que les puede costar dedicarle un tiempo a la palabra de Dios. Salen temprano, corriendo, regresan corriendo, están cansados, más chamba de repente en la casa también. Pero si en verdad queremos ser usados por Dios, si queremos ser transformados por la palabra de Dios, si queremos mantenernos firmes en la fe, es necesario que nos carguemos de la palabra de Dios. Que sea algo personal, no es global. Está bien, los estudios son buenos, pero cada vez que nosotros nos comunicamos con Dios, por medio de su palabra, Él nos habla. Él leía en medio del desarrollo de eso, la oración es cuando tú le hablas a Dios, pero cuando tú abres la Biblia,
Cuando tú buscas a Dios, Dios te está hablando a ti en forma personal. ¿Y quién de nosotros no necesita, en medio de toda esta vida terrible, con los tiempos difíciles que se vienen, que Dios nos hable, que Dios nos guíe, que Dios nos confronte y que Dios nos prepare para la obra que quiere hacer acá en el Buen Pastor? Anhelamos que este 2024, todos como un cuerpo, podamos estar tan pegados a la palabra que cuando salgamos estemos hablando de la palabra, estemos hablando del estudio. ¿Qué pasó con Juan? Mira, dijeron esto, predicaron esto, no estoy de acuerdo con esto. Y qué bien, porque podremos conversar. Y ya cuando nos vayamos a almorzar juntos, podremos conversar sobre la UE, la alianza y todos los demás temas. 3 motivos para que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida. Oremos, hermanos. Padre, cuán grande tu bondad y tu misericordia, y cuán grande tu palabra que nos permite, Señor, ver la necesidad que tenemos de ti. Padre, obra en nosotros, por favor. Que tu palabra sea esa poderosa fuerza que nos lleve adelante, que nos transforme, que nos lleve, Señor, a ser siervos útiles para tu obra. Y que no haya temor, Señor, en medio de buscarte en la palabra. Rogamos porque tú nos ayudes en medio de nuestra debilidad, de nuestra flojera, de nuestro cansancio. Seas tú el que ponga ese ánimo, esa fortaleza para dedicar tiempo especial, Señor, en escuchar tu voz en forma personal. Guíanos, Señor. Queremos darte gloria y honra y ser usados para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.